Buenos días, jóvenes. A ver, esperemos un par de minutos, ¿sí? Que se conecten sus compañeros. Más bien, ¿tienen alguna pregunta respecto al examen? ¿Cómo ha sido evaluado? No sé, porque como todo ha sido automático. Ha habido, una corrección, como les había mencionado, respecto a una pregunta sobre unidad astronómica, ¿no? Que había un error en la tilde, ¿no? Eso ya lo corregí. No sé si hay alguna otra corrección que hacer en el examen para poder subir las notas al intranet de una vez. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces, en el transcurso del día voy a subir sus notas, ¿ya? Solamente quería, ver si es que había alguna duda, ¿no? Respecto al examen. Esto fácil, la mayoría sacó de 16 para arriba. Entonces, este es el gráfico de barras respecto a las notas del examen, ¿ya? Como dije, pues, solamente un estudiante sacó 14, después el resto está de 16 para arriba, ¿no? Hay dos alumnos que han sacado 20, está bien, ¿ya? Entonces, sigan así nomás, pues hay que sí. Entonces, ya hoy día iniciamos lo que es la segunda unidad. No sé, ojalá que vayan avanzando el producto, ¿sí? Que de aquí en la 16ª semana ya se está evaluando el producto, ¿sí? Entonces, el tema de hoy corresponde a lo que son funciones vitales de seres vivos. Ya está. Entonces, a ver, todos los seres vivos, ¿sí? Sin excepción, realizan una serie de funciones absolutamente indispensables para el mantenimiento de la vida, ¿ya? Piensen ustedes mismos, ¿no? Por ejemplo, desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿sí? Han realizado una gran variedad de actividades, ¿no? Y su cuerpo ha estado funcionando a la perfección, ¿no? Sin que ustedes se dieran cuenta. Entonces, todo lo que han hecho o todo lo que harán, ¿no? Durante el día, todas esas actividades que van a realizar, se agrupan en tres funciones básicas, ¿no? Lo que es la función de relación, la función de nutrición y la función de reproducción. Hoy día solamente vamos a hablar sobre lo que es la función de nutrición y relación, ¿sí? Entonces vamos empezando con esta función, ¿sí? Con la función de nutrición. Tenemos en cuenta que la materia, ¿no? Que incorporan los seres vivos procede de su alimento, ¿sí? Con él, ¿no? Con este alimento, los seres vivos pues aumentan el tamaño de las células o producen otras nuevas, ¿sí? Si hablamos de los animales, estos animales crecen, engordan, desarrollan músculos más potentes, etcétera. Si hablamos de las plantas, por ejemplo, estas se alargan, producen nuevas yemas, ramas, hojas, raíces más gruesas y profundas, etcétera. Si hablamos, por ejemplo, de un hongo, el hongo, nosotros les puse una imagen una vez, ¿no? Sobre mohos y levaduras, y eh, hablamos específicamente de los mohos, estos extienden su red de micelio, ¿no? Lo ramifica, lo alarga, y si hablamos de seres, ¿no? O de organismos unicelulares, estos aumentan de tamaño, ¿eh? Esto es debido pues a la incorporación de alimento, ¿no? La incorporación de nutrientes, ¿no? Por parte de estos seres vivos.
Pero a pesar de que el crecimiento es la utilización más visible del alimento, la mayor parte de la materia que los seres vivos toman del medio se utiliza para generar energía. ¿Sí? Entonces, el alimento, por un lado, ¿sí? Por un lado, va a permitir lo que es el crecimiento, ¿no? Todas las actividades que hemos mencionado, ¿sí? El crecimiento de los seres vivos, ¿sí? También me va a aportar energía. ¿Sí? Los alimentos nos van a aportar energía. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque todas las actividades que nosotros realicemos consumen energía, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los animales, ¿no? Eh, lo primero que se nos viene a la mente es a través del aparato locomotor, ¿no? Por ser más vistoso, ¿no? Como por ejemplo, cómo persigue a su presa, cómo huye de un depredador, ¿no? Al momento de buscar pareja o defender su territorio, ¿sí? Pero no es lo único, ¿no? Por ejemplo, desde el momento en que se digiere la comida, se respira, ¿no? Suda, piensa, duerme, y hasta que oye un ruido, ¿no? Todas esas actividades gastan energía. Si hablamos de las plantas, ¿sí? Podemos pensar, pues, en orientarse, en cuando la planta se orienta hacia la luz, ¿no? Abre o cierra los estomas, distribuyen la savia elaborada y especialmente producen pigmentos o compuestos aromáticos, ¿no? Entonces, ahí también hay gasto de energía, ¿sí? Entonces, la función de nutrición incluye varios procesos, ¿sí? Que lo vamos a mencionar, ¿no? Entonces, la función de nutrición, por ejemplo, requiere lo que es primero la captación de nutrientes. Requiere, por ejemplo, la transformación, ¿no? Estos nutrientes, ¿no? Tiene que transformarse. Luego, pues, tiene que distribuir a todas las células, ¿no? Distribución de los nutrientes. Luego, como parte de la utilización de estos nutrientes, ¿se acuerdan cuando hablamos de metabolismo, no? Metabolismo debe ser el conjunto de reacciones que se dan en un organismo. Entonces, por parte de este metabolismo, se generan sustancias de desecho. Entonces, el otro punto sería lo que es la eliminación de sustancias de desecho. Esos son los procesos que involucran a lo que es la función de nutrición, ¿sí? Y esto es común tanto en animales como en vegetales, ¿no? Entonces, para ello, ¿no? Si hablamos de estos organismos, animales y vegetales, ellos deben tener órganos y aparatos especializados en la realización de estas tareas, ¿sí? Entonces, ¿qué aparatos? Por ejemplo, tenemos, en el caso de los animales, ¿sí? Aparato digestivo, tenemos lo que es el aparato respiratorio, circulatorio y lo que es el aparato excretorio, ¿sí? Estos aparatos son los que participan en lo que es la función de nutrición en el caso de los animales, ¿ya? Entonces, los seres vivos han desarrollado dos estrategias para poder obtener la materia de los que están compuestos, ¿no? A partir de compuestos inorgánicos, ¿sí? Que encuentran en el medio, o a partir de compuestos orgánicos, ¿no? Que estos deben ser extraídos de otro organismo vivo. Entonces, cada una de estas estrategias lleva aparejada un metabolismo muy distinto y condiciona la vida del organismo. Entonces, debido a estas dos estrategias, tenemos la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa, ¿sí? Vamos empezando con lo que es la nutrición autótrofa, ¿no? Es la que realizan todas las plantas, ¿sí? Y algunos organismos unicelulares, como por ejemplo como las algas o algunas bacterias. ¿En qué consiste esta nutrición autótrofa? Como observamos en la imagen, consiste en obtener primero materia, ¿sí? En este caso, pues, CO2, agua y sales minerales, ¿no? Y también tiene que haber aporte de energía, ¿sí? Eh,
Y para obtener energía, pues es necesario la presencia de lo que es la luz solar y la clorofila, ¿sí? Si es que faltara alguno de estos componentes, ¿no? Si es que la cantidad de estos componentes que hemos mencionado escasea, se limita el crecimiento de estos organismos. Entonces, esta nutrición autótrofa también tiene una serie de etapas, ¿sí? Similar a lo que hemos mencionado hace ratito, ¿no? Incorporación de nutrientes del medio. Y otro vendría a ser lo que es producción de materia orgánica. Aquí estamos hablando de lo que es la fotosíntesis, ¿sí? La otra etapa sería lo que es utilización de la materia orgánica. Y el último punto sería eliminación de las sustancias de desecho. Estos son las etapas que sigue un proceso de nutrición autótrofa, ¿sí? Entonces, vamos mencionando un poquito de esto. Entonces, a ver, tengamos en cuenta, pues, que a partir de las raíces, ¿no? Tenemos las raíces, estas van a tomar agua y las sales que se encuentran en el suelo, ¿sí? Mientras que las hojas, que es lo que van a captar lo que es el CO2 que se encuentra en el aire, ¿sí? El CO2. Por el tallo se van a distribuir, ¿no? Hacia las hojas, ¿sí? Hacia las hojas se va a distribuir lo que es el agua y las sales minerales que provienen del suelo, ¿no? Y lo va a distribuir hacia, pues, toda la planta. Los productos que se van a formar aquí se denomina, principalmente son los carbohidratos, principalmente es la glucosa, ¿sí? Entonces, la raíz, como le dije, además de fijarse al suelo, absorbe agua y sales minerales por unos pelillos que existen en la zona pilífera, ¿no? Que se encuentran, que es la raíz. Estos, como le dije, se van a encargar de absorber agua y sales minerales. Esa agua y sales forman lo que es la savia bruta, que se transporta desde la raíz hasta la hoja por el xilema, ¿sí? Son una serie de conductos que se encuentran, pues, en la planta que van a permitir transportar lo que es el agua y las sales minerales, ¿no? Entonces lo que estamos viendo son las líneas azules, ¿sí? Que transportan a través del tallo hacia las hojas. Una vez que esta agua y sales minerales llegan a la hoja, eh, las hojas, a través de los estomas, ¿no? Que son unas aperturas que presentan estas estructuras, ¿no? Se encargan de absorber CO2, ¿sí? Captan el CO2 que se encuentra en el ambiente. Y a su vez, que captan también la energía del sol, donde van a transformar, ¿no? A través de lo que es las hojas, específicamente lo que son los cloroplastos, ¿eh? Se encargan de convertir la savia bruta en savia elaborada, ¿sí? Esta savia elaborada es rica en azúcares y materia orgánica y es distribuida al resto de la planta, ¿sí? A través del floema, ¿sí? En este caso, pues, estas líneas rojas que estamos observando corresponde a lo que es la distribución de la savia elaborada, ¿no? A través de lo que es el floema. Entonces, una vez que la planta ha adquirido la materia orgánica, ¿sí? Una vez que ya lo sintetizó, eh, utiliza esta materia orgánica, ¿no? Para su subsistencia. Los vegetales también necesitan energía para crecer, para dar flores, para reponer las hojas marchitas, y esta energía la toman del uso que hacen los azúcares, ¿no? Los azúcares que habían formado, ¿no? Los plastos, entonces es utilizado para todas las actividades que acabamos de mencionar, ¿no? Que realizan las plantas. Entonces, estos azúcares entran a lo que es a la mitocondria. ¿Sí? Similar a lo que hemos venido viendo ya, ¿sí? Similar a lo que hemos venido viendo en la primera unidad. ¿Sí? Entonces entran a las mitocondrias y en ella, cuando hay presencia de oxígeno, ¿sí?
recuerdan, ¿no? Cuando hay presencia de oxígeno, se realiza lo que es la respiración celular, ¿no? Donde corresponde, pues, a lo que es la transformación del azúcar, en este caso de la glucosa, en CO2 y agua, más energía, ¿ya? Entonces, las plantas van a realizar lo que es la fotosíntesis, como estamos viendo, que es eh, la síntesis de los azúcares, ¿no? Principalmente la glucosa, y después por polimerización se forma lo que es el almidón, ¿sí? Eso corresponde para la fotosíntesis, específicamente síntesis de glucosa, pero también estos compuestos orgánicos que se han formado son utilizados en la respiración, ¿no? Para poder obtener la energía necesaria para que la planta pueda realizar todas sus actividades. Y hasta eso, me imagino que quedó claro, ¿no? Eh, tengamos en cuenta que hay algunos organismos, en este caso si hablamos de las bacterias, ¿no? Algunas bacterias, no pueden realizar respiración celular, ¿sí? No realizan respiración celular. Por lo tanto, tiene que haber una forma de cual puedan obtener energía, ¿no? Si es que no realizan respiración, entonces ¿cómo obtienen energía? A través de un proceso denominado la fermentación, ¿sí? La fermentación. Por ejemplo, entonces a partir de la glucosa, ¿no? Se realiza lo que es la fermentación láctica para producir ácido láctico más energía. En este caso, pues a partir de glucosa se da una fermentación alcohólica donde se produce etanol más agua, etanol más dióxido de carbono, más energía, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que la fermentación me va a producir menor cantidad de energía, ¿sí? Me produce menor cantidad de energía que la que se produce en la respiración. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, en este proceso de respiración, en este proceso de fermentación, ¿no? Esto involucra lo que es el metabolismo. Se están generando sustancias de desecho. Entonces la planta, pues, posteriormente tiene que eliminar estas sustancias de desecho, que si es que si es que se acumulan en la planta, pues, puede perjudicar a este ser vivo, ¿sí? Pasamos a lo que es la nutrición heterótrofa. Los animales también necesitan energía para poder vivir, pero estos no pueden tomarla del sol, ¿sí? No pueden obtener energía solar. Entonces, la única forma que tienen para poder obtener energía es a través de la transformación de los alimentos y del oxígeno que toman del aire, ¿sí? Así se realiza lo que es la nutrición heterótrofa. Si hablamos de los organismos unicelulares, esto lo tienen fácil, ¿no? Lo toman del exterior, ¿no? Lo toman del medio y lo asimilan, ¿no? Cuando hemos hablado, por ejemplo, tenemos aquí una célula, ¿sí? Su nutriente, su alimento está por aquí. ¿Qué va a hacer? Va a emitir sus pseudópodos, ¿no? Proyecciones de su membrana celular, lo endocita y al interior se va a formar lo que es un endosoma, ¿no? Que se fusiona con el lisosoma y se da lo que es la digestión celular. Esto corresponde para los organismos unicelulares, ¿no? Que posteriormente, pues las sustancias de desecho que puedan quedar también son secretadas al medio, ¿no? Eso con respecto a organismos unicelulares. Pero con organismos pluricelulares es un poquito más complejo. No se pueden tomar las sustancias del exterior directamente. Muchas de ellas no tendrían acceso al medio externo. Entonces, para ello, las células se especializan en tejidos. Estos se asocian en órganos y estos a su vez en aparatos o sistemas, ¿no? Que van a realizar las funciones específicas dentro del organismo general. Entonces, como ya hemos mencionado, los, eh, los aparatos que van a intervenir en esta nutrición heterótrofa, tenemos a lo que es el aparato digestivo, ¿sí? Nutrición heterótrofa de organismos pluricelulares, ¿eh? Tenemos lo que es el aparato respiratorio, el aparato excretor y el aparato circulatorio. Estos cuatro son necesarios para esta nutrición heterótrofa en organismos pluricelulares. Entonces, el aparato digestivo, ¿no? Prepara los alimentos, ¿no? En este caso,
transforma los alimentos en nutrientes útiles para las células, ¿sí? Si hablamos del aparato respiratorio, este toma el oxígeno necesario para la vida celular y expulsa el CO2 que lleva la sangre tras realizar, ¿no?, tras realizar la célula, la respiración celular. Si hablamos del aparato excretor, ¿no?, entonces elimina del organismo todas las sustancias tóxicas que produce la célula en su funcionamiento. Y si hablamos del aparato circulatorio, este se va a encargar de distribuir los nutrientes y oxígeno por todas las células del cuerpo y recoge los residuos y el CO2, ¿no?, llevándolo a los órganos excretores. Entonces vamos empezando con lo que es el aparato digestivo, ¿sí? Como le dije, el aparato digestivo es el encargado de la transformación de los alimentos, ¿no?, en compuestos más sencillos, en moléculas, ¿sí? ¿Qué moléculas hemos mencionado? En este caso, pues, los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y las proteínas, ¿no? Entonces, las transformaciones las realiza en el proceso denominado lo que es digestión. La mayor parte de los animales tienen un aparato digestivo conformado por lo que es un tubo digestivo, ¿sí? Un tubo digestivo que está abierto por los dos extremos, ¿sí?, por la boca, que es para la entrada de los alimentos, y por lo que es el ano, por donde sale lo que es el excremento, ¿no? Entonces, como le dije, vamos, el digestivo está conformado por lo que es el tubo digestivo y está conformado por lo que es glándulas acompañantes, glándulas anexas, ¿sí?, para lo que es el aparato digestivo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué glándulas? Por ejemplo, tenemos lo que son las glándulas salivales, tenemos el hígado y el páncreas, cuando hablamos en el caso de los vertebrados, ¿ya? Entonces, la digestión comienza en la boca, ¿sí?, por donde ingresan los alimentos que van a ser triturados y envueltos por la saliva producida en las glándulas salivales, ¿sí? Entonces, en la boca existen piezas y estructuras diferentes según los animales y el tipo de alimentación que poseen. En el caso de los vertebrados, lo que existe son los dientes, ¿no?, que van a cortar y van a triturar lo que es el alimento. Entonces, el alimento triturado y envuelto en saliva pasa por lo que es la faringe, el esófago y llega a lo que es el estómago, ¿sí?, donde se almacena y es parcialmente digerido por los jugos gástricos, ¿no?, que produce la pared del estómago. Se digiere el alimento física y químicamente. Entonces, como dije, primero, la digestión comienza en la boca, aquí por la trituración del alimento y la participación de algunas enzimas, ¿no? Esto lo hemos mencionado en la clase de cuando hablamos de enzimas. O sea, aquí tenemos la tialina, por ejemplo, también llamada como es la amilasa salival, ¿sí? La amilasa salival, que se va a encargar de ir hidrolizando o rompiendo los enlaces glucosídicos, ¿no?, en los azúcares, ¿no? Va a actuar sobre el almidón, va a actuar sobre el glucógeno, ¿sí? Se van degradando aquí, se van hidrolizando los carbohidratos, ¿no? Entonces, este alimento envuelto en sal de origen pasa al estómago, donde les acabo de decir, el alimento se digiere de manera física y química, ¿sí? De manera física por acción del pH, por acción mecánica, ¿sí? Por acción mecánica, por el mismo movimiento que hay en el estómago, se va fragmentando el alimento, y de manera química es por el pH y las enzimas. Entonces, ¿qué enzimas podemos encontrar ahí? Habíamos mencionado la pepsina, ¿no? La pepsina que se encarga de hidrolizar los enlaces peptídicos, ¿no? Degrada proteínas. ¿Sí? Degrada proteínas. También actúan lipasas, ¿sí? Lipasas. Pero la acción de las lipasas es reducida. ¿Sobre quién va a actuar las lipasas? Actúa sobre los triacilglicéridos. Actúa sobre los triacilglicéridos. Entonces, esto es lo que ocurre a nivel del estómago. Del estómago, el alimento pasa al intestino delgado, que completa la digestión gracias a sus jugos y el aporte de los jugos producidos por el hígado y el páncreas.
¿no? Que van a vertir su contenido en él, van a vertir su contenido en lo que es el intestino delgado. Entonces, aquí en el intestino delgado participan otras enzimas. ¿Qué enzimas participa lo que es la tripsina? Tenemos lo que es la quimotripsina, participan en las tasas, ¿sí? También participan lo que son las sales biliares, participan otros compuestos que se van a encargar de digerir el alimento, ¿sí? Entonces, ¿con qué finalidad? ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los alimentos, como dije en un inicio, sean convertidos en estructuras mucho más sencillas, ¿no? Entonces, ya cuando estamos hablando a nivel del intestino delgado, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Aminoácidos, vamos a encontrar monosacáridos, vamos a encontrar ácidos grasos, vamos a encontrar nucleótidos si es que hemos consumido si hemos consumido ácido nucleico, ¿no? Si ustedes se preguntarán, ¿dónde, en qué alimentos encontramos ácidos nucleicos? Por ejemplo, cuando consumen su hígado frito, por ejemplo, ¿no? Cuando consumen hígado, entonces ahí podemos encontrar, ¿no? Entonces, estas son las estructuras más sencillas provenientes del alimento, ¿sí? Y estos van a ser absorbidos a nivel del intestino delgado, ¿sí? Una vez que son absorbidos, pasan a la sangre y la sangre lo lleva a todas las partes del cuerpo, ¿sí? Los productos que no son digeridos a nivel del intestino delgado eh, o que no son útiles para el organismo, se desecan en el intestino grueso y posteriormente son expulsados por el ano, ¿eh? Luego tenemos lo que es el aparato respiratorio. Entonces, como le dije, la función del aparato respiratorio es conseguir el oxígeno necesario para la respiración celular. Y luego vamos a ver dónde es que participa el oxígeno. Eh, entonces, el aparato respiratorio sirve para que se consiga el oxígeno, para que ingrese el oxígeno, y eso es para expulsar lo que es el CO2 que se produce en la célula tras el metabolismo, ¿no? Entonces, si ingresa oxígeno, sale CO2. Entonces, pero no todos los organismos presentan este aparato respiratorio como el que presentamos nosotros, ¿sí? Existen animales que intercambian gases a través de la piel, ¿no? Entonces estamos hablando de animales acuáticos o animales que viven en ambientes muy húmedos. Entonces ellos realizan lo que es una respiración eh, cutánea. ¿Quiénes realizan respiración cutánea? Por ejemplo, tenemos las esponjas, como las medusas, tenemos por ejemplo los gusanos terrestres, realizan respiración cutánea, ¿ya? Tenemos otros animales acuáticos que respiran a través de expansiones laminares, ¿no? En este caso nosotros lo conocemos como branquias. Quienes tienen branquias, por ejemplo, los moluscos, los crustáceos, los peces, ¿no? Otros animales, si hablamos de los animales terrestres, para no deshidratarse, cubren su piel con escamas, pelos, plumas, y por ello no pueden intercambiar gases por la piel. Entonces necesitan otro sistema para poder intercambiar gases, ¿no? Por ejemplo, hay unos que utilizan lo que son tráqueas. Estos se encuentran en lo que son los insectos, ¿sí? O pulmones, en el caso pues, de los vertebrados terrestres, ¿ya? Entonces, los pulmones son sacos internos irrigados por gran cantidad de capilares sanguíneos, ¿sí? Los vertebrados terrestres, en este caso nos estamos refiriendo a los anfibios, a los reptiles, aves y mamíferos, ¿sí? El aire entra cargado de oxígeno, ¿sí? A través de las fosas nasales, pasa la faringe, tráquea, los bronquios, ¿no? Hasta que llega a los pulmones, donde el oxígeno atraviesa las paredes
¿no? Y a su vez ocurre intercambio por CO2, ¿no? Entonces, a través de las paredes pulmonares es que se da este intercambio de gases, ¿eh? Luego tenemos lo que es el aparato excretor, ¿sí? Cuando los nutrientes y el oxígeno llegan a las células, ¿sí? Estas lo utilizan en su metabolismo, lo utilizan en lo que es la respiración celular. Entonces, con ello, como ya hemos venido mencionando, obtienen la energía necesaria para poder vivir. Pero a cambio producen una serie de sustancias tóxicas que deben ser eliminadas de las células, ¿sí? Son eliminadas de las células y posteriormente pues son eliminadas de la sangre. Entonces, estas sustancias tóxicas son el CO2 y sustancias nitrogenadas. El CO2 ya hemos hablado pues que se libera por los pulmones, pero estas sustancias nitrogenadas deben ser eliminadas por un aparato específico, que es el aparato excretor. ¿Ya? Entonces, los animales más sencillos, ¿no? En este caso pues si hablamos de las esponjas, no tienen aparato excretor. Entonces, ¿qué hacen? Vierten, ¿no?, los residuos directamente al agua, ¿sí? Pero los otros animales sí poseen aparato excretor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos algunos organismos que presentan eh, nefridios, ¿sí? En este caso estamos hablando de los gusanos, ¿no? Ustedes no sé si habrán visto unos gusanos, su estructura o su cuerpo es como presentar una serie de anillos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en cada uno de estos anillos existen los nefridios, donde va a ocurrir lo que es la eliminación de estas sustancias tóxicas, ¿eh? Algunos presentan una glándula verde, en el caso de los crustáceos. Esta glándula verde, pues, se encuentra cerca de las antenas de estas, también que va a permitir lo que es la eliminación de las sustancias de desecho. Algunos organismos presentan lo que son los tubos de Malpighi, donde se encuentra en los insectos. ¿Sí? Se encuentra en los insectos. Y otros organismos presentan lo que son los riñones, quienes en este caso los vertebrados. Los vertebrados presentan riñones, ¿sí? Entonces, los riñones están conformados por nefronas. Entonces, en estas nefronas, las nefronas que se encuentran en los riñones, se encargan de filtrar la sangre, ¿sí? Se encargan de filtrar la sangre. ¿Qué van a filtrar? Las sustancias que son aprovechables, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que los riñones es una zona altamente vascularizada, donde pues la sangre va a ser filtrada, ¿no?, a través de estas nefronas, donde van a atravesar ahí agua, iones, pero estas van a ser reabsorbidas y van a ser devueltas a la sangre. Pero si hablamos de los desechos nitrogenados, ¿no?, y el exceso de agua, estos se van a excretar en forma de orina, ¿ya? Si hablamos de los peces, la orina sale directamente al exterior, ¿sí? En el caso de anfibios, reptiles y aves, ¿sí?, vamos a escribir, ¿no?, en el caso de los peces, la orina sale directamente, ¿no? Si hablamos de lo que es anfibios, reptiles y aves, eh, la orina sale de los riñones por unos conductos finos, sale por los uréteres, ¿sí? Sale por los uréteres. Pero tengamos en cuenta que estos uréteres desembocan junto con el intestino y con los conductos del aparato reproductor, ¿sí? ¿Lo van entendiendo? Entonces, a esta zona de confluencia
donde pues convergen lo que son los uréteres, convergen lo que es el intestino y convergen lo que es el aparato reproductor. A esta zona se denomina lo que es la cloaca, ¿ya? Y en el caso de lo que es los mamíferos, entonces del riñón salen los uréteres. Estos uréteres se conectan con la vejiga. De la vejiga sale un conducto único, que es la uretra, que se comunica con el exterior, ¿no?, de manera independiente en el caso de las hembras y junto con el aparato reproductor en el caso de los machos. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, de esta manera se va eliminando lo que son las sustancias nitrogenadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los mamíferos, se elimina en forma de urea, ¿no? Y luego tenemos lo que es el aparato circulatorio. Como ya hemos mencionado, la función del aparato circulatorio es proporcionar a todas las células las sustancias nutritivas y el oxígeno necesario para la respiración, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos del sistema digestivo, ¿no? Cuando a nivel de intestino delgado se absorben los nutrientes, estos pasan a la sangre, ¿no? Y son distribuidos a las distintas células. Y si hablamos de lo que es el aparato respiratorio, este se encarga de absorber el oxígeno del aire, pasa a los pulmones, de los pulmones pasa a circulación, también para que se distribuya a las distintas células del organismo, ¿sí? Pero también se encarga de transportar las sustancias de desecho que se producen tras el metabolismo de la célula, a donde los transporta a los órganos de excreción, ¿sí? Si hablamos de los animales inferiores, ¿no?, estos no tienen un sistema circulatorio, ¿no? Por ejemplo, esponjas o cementerios no tienen aparato circulatorio, no tienen un sistema circulatorio, pero el resto de animales sí lo poseen. Entonces, de los que poseen aparato circulatorio, ¿no?, este está conformado por lo que es sangre, está conformado por lo que es corazón, está conformado por lo que es los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, la circulación, ¿no?, puede ser abierta o cerrada. ¿Cuándo es abierta? Cuando la sangre no circula encerrada en vasos sanguíneos, ¿no?, sino que baña a las células directamente, como es el caso de los moluscos y artrópodos, ¿ya? En el caso de moluscos y artrópodos, la circulación es abierta. Y cuando es cerrada, donde pues la sangre siempre va encerrada en lo que son vasos sanguíneos, ¿sí? A quienes, por ejemplo, tenemos aquí a los vertebrados y algunos invertebrados, ¿no? Por ejemplo, los anélidos. La circulación, en este caso, si hablamos de los vertebrados, ¿sí? Si hablamos de los vertebrados, los vasos sanguíneos pueden ser arterias, pueden ser venas o pueden ser capilares. ¿Cuándo son arterias? Las arterias pues sacan la sangre del corazón hacia el resto del cuerpo, ¿sí? Las venas meten la sangre en el corazón y los capilares comunican lo que son las venas con las arterias, ¿ya? Si hablamos del corazón, como saben, el corazón presenta dos tipos de cavidades, ¿sí? Presenta lo que son aurículas, presentan ventrículos, ¿sí? ¿Sí? Aurículas y ventrículos. Las aurículas pues son cavidades que recogen la sangre de las venas y los ventrículos son cavidades que impulsan la sangre fuera del corazón, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, la circulación puede ser sencilla, ¿sí?, como estamos observando en esta primera parte de la imagen, ¿sí? La circulación puede ser sencilla. ¿Qué significa? La sangre pasa solo una vez por el corazón. Solamente tiene una aurícula y tiene un ventrículo. Y no presenta
los peces. ¿Sí? Como estamos observando aquí. El corazón, la ventrícula, un ventrículo y una aurícula, y la sangre solamente pasa una vez por el corazón. Luego tenemos lo que es la circulación doble o incompleta, como estamos observando aquí en esta imagen de aquí, ¿no? La imagen de medio. Existen dos circuitos, uno pulmonar, ¿sí? Aquí, uno pulmonar, y el otro general, que va hacia la parte del cuerpo. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué ocurre? La sangre se mezcla. La sangre venosa y la sangre arterial se mezclan. Tengamos en cuenta que solo existe un ventrículo. Aquí está, ¿no? Solamente existe un ventrículo. Y en otro tipo de circulación tenemos la circulación doble y completa, la que estamos observando aquí. Circulación doble y completa, ¿no? ¿Doble por qué? Porque pues la sangre realiza dos circuitos, ¿no? Una pulmonar y otra que se va a la parte del cuerpo. Y completa porque tengamos en cuenta que, primero, la sangre nunca se mezcla. La sangre venosa y la sangre arterial no se mezcla aquí. Y presenta dos aurículas y dos ventrículos bien separados. ¿Quiénes lo presentan? Las aves y los mamíferos. ¿Sí? Las aves y los mamíferos. Entonces, ¿qué ocurre en lo que es esta circulación doble y completa? ¿Sí? Entonces, como hemos mencionado, el corazón presenta dos aurículas y dos ventrículos, ¿sí? Aurícula derecha e izquierda, el ventrículo derecho e izquierdo. Entonces, a la aurícula derecha, esta que está aquí, ¿sí? La aurícula derecha, llega la sangre, por decirlo así, la sangre sucia, ¿sí? Por las venas, ¿no? Por la vena que va procedente de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, aquí viene la sangre de todo el cuerpo, llega, ¿no? Que trae consigo, pues, eh, los compuestos nitrogenados que les dije, llega a lo que es el CO2, ¿sí? Entonces llega a lo que es la aurícula eh, derecha. Esta sangre pasa luego a lo que es el ventrículo derecho, ¿no? La aurícula derecha pasa a lo que es el ventrículo derecho, ¿sí? Y de este ventrículo derecho pasa a lo que son las arterias pulmonares, ¿no? Como estamos observando aquí, pasa a las arterias pulmonares. ¿Qué ocurre aquí? Aquí se va eliminando lo que es el CO2, ¿sí? Y comienza a ingresar el oxígeno. Entonces se puede decir ya que aquí ingresa lo que es la sangre limpia. ¿A dónde llega? Llega a través de las venas pulmonares hacia lo que es la aurícula izquierda, ¿sí? Y la aurícula izquierda pasa a lo que es el ventrículo izquierdo y de aquí sale con fuerza por la arteria aorta para repartirse por todo el organismo, ¿sí? Eso es lo que ocurre en los organismos que presentan una circulación doble y completa. Entonces, vamos viendo, ya hemos nosotros mencionado sobre la respiración celular, hemos hablado sobre fermentación, hemos hablado sobre energía. Entonces vamos viendo cómo es que ocurre todo esto. Tenemos aquí una célula, ¿sí? Tenemos aquí una célula. Eh, por aquí tenemos la sangre, ¿no? Por aquí está pasando la sangre y está transportando los nutrientes, ¿no? Principalmente, ¿sí? Principalmente la glucosa, ¿sí? Entonces, esta glucosa para que pueda ingresar a la célula necesitamos de un transportador, que es el GLUT, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que la presencia de este transportador GLUT es inducido también, ¿sí? Eso lo van a ver en otro curso. Entonces, ingresa la glucosa y comienza a realizarse una vía metabólica que es común en todos los organismos, que se denomina lo que es la glucólisis, ¿sí? Esta vía que vamos a ver ahorita se denomina glucólisis. Glucólisis o glicólisis, sí, es lo mismo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? La glucosa, lo primero que va a ocurrir con esta molécula glucosa es que va a ser fosforilada.
¿sí? ¿Dónde va a ser fosforilada? A nivel del carbono 6. Entonces se va a formar lo que es la glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Así se llama, glucosa 6-fosfato. Entonces, para ello aquí se necesita de una enzima. La enzima se denomina lo que es la exoquinasa. Enzima que se encarga de realizar esta transformación, ¿sí? De glucosa a glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿pero de dónde aparece este grupo fosfato? No aparece de la nada. Tiene que haber un compuesto que se encargue de aportar ese grupo fosfato. ¿Quién lo da? En este caso lo da el ATP. ¿Sí? Entonces, viene el ATP, dona su grupo fosfato, solamente un grupo fosfato, entonces este ATP se convierte posteriormente en ADP. ¿Eh? Entonces, tengamos en cuenta una cosita, que todas las quinasas, ¿sí? Hemos mencionado que esta enzima es una exoquinasa, pero todas las quinasas se encargan de transportar o transferir un grupo fosfato, ¿sí? Cuando se acuerdan cuando hablamos de enzimas, es una transferasa, ¿sí? Va a transferir un grupo fosfato, ¿sí? Pero ¿se acuerdan cuando hablamos que algunas enzimas, ¿no? Que necesitaban cofactores, ¿sí? Que utilizaban ATP, estaban asociadas con otro compuesto, con un ion? ¿Se acuerdan con qué ion era? Siempre todas las enzimas que trabajan con ATP, le dije que necesitaban de un ion. En este caso es el magnesio. ¿Sí? Si se acuerdan, ¿no? Pues aquí también participa el magnesio. Bueno, ya no lo escribí bien. Entonces, ya tenemos glucosa 6-fosfato. Tengamos en cuenta que esta glucólisis consta de varias reacciones, ¿ya? De la glucosa 6-fosfato, esta se va a convertir en una molécula de fructosa. De fructosa 6-fosfato, ¿sí? Fructosa 6-fosfato. Entonces, ambos son azúcares, ¿correcto? Ambos son monosacáridos. ¿Cuál es la diferencia entre la glucosa y la fructosa? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre glucosa Grupo funcional. y funcional, ¿no? Entonces, la glucosa es una glucosa y la fructosa es una cetosa. Entonces, ¿qué enzima de las 6 clases que hemos mencionado, ¿no? ¿Qué clase de enzima participaría en este caso? Isomerasa. Participa una isomerasa. Entonces, esta enzima específicamente se llama glucosa. Vamos a escribirlo de otro color, ¿sí? Las enzimas vamos a escribirlo de azul y los productos vamos a escribirlo de rojo, ¿ya? Entonces, aquí la enzima se llama glucosa 6-fosfato isomerasa. Ese es el nombre de la enzima. Continuamos. Esta fructosa 6-fosfato se le añade otro grupo fosfato para formar la molécula llamada fructosa 1,6 y fosfato. ¿Sí? Entonces, se está transfiriendo otro grupo fosfato, por lo tanto, la enzima es una quinasa también. Entonces, esta enzima se denomina fosfofructoquinasa, donde también hay participación de ATP. Aquí también hay gasto de ATP. Entonces, si se dan cuenta, para producir energía, primero tiene que haber gasto de energía, ¿no? Para producir energía, porque aquí estamos viendo que se están gastando los ATPs. Entonces también va a haber gasto de
energía, se está gastando el ATP. Entonces, a partir de esta fructosa 1,6 bifosfato, ocurre una fragmentación, ¿no? La fructosa es una molécula de 6 carbonos. Entonces, aquí se va a dividir en lo que es dos moléculas de 3 carbonos cada uno. Uno de ellos es el gliceraldehído trifosfato. Fosfato. Y el otro es la dihidroxiacetona. Esto sí que escribirlo de rojo, ¿sí? Para no confundir. Y la dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Entonces, el que continúa la ruta, primero, la enzima, ¿no? No faltó la enzima. ¿Qué tipo de enzima será? Al menos la clase. ¿Qué clase podría ser? Va a fragmentar, ¿no? Podría ser una hidrolasa o podría ser una liasa, ¿no? En este caso, vamos a ver si me dicen cuál de las dos es. La enzima se denomina fructosa bifosfato. Bifosfato aldolasa. ¿Sí? Fructosa bifosfato aldolasa. Tenemos que escribir fructosa bifosfato para indicar cuál es el sustrato, porque tengamos en cuenta que hay otra aldolasa que participa en otra reacción. ¿Sí? Tenemos aldolasa A, tenemos aldolasa B. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, ¿a qué clase pertenece esta enzima? ¿Una liasa o una hidrolasa? ¿De acuerdo o no? Hidrolasa. ¿Hay participación de agua? Es una liasa, ¿sí? Es una liasa. Y si se acuerdan, las liasas pueden ser en doble sentido, ¿no? La reacción puede ser reversible. Entonces, si es que hay un aumento en la concentración de dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído, por acción de la misma enzima, se puede convertir en fructosa 1,6 bifosfato, ¿sí? Eso lo van a ver en otro curso. Continuemos con esta ruta de lo que es la glucólisis, ¿sí? Entonces, a partir de este gliceraldehído, se va a convertir en lo que es una molécula de 1,3 bifosfoglicerato. La enzima se llama gliceraldehído fosfato. Gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. ¿Ya? Entonces, es una deshidrogenasa, pertenece a la clase de las oxidorreductasas, significa que hay un proceso de oxidorreducción. Y si hay un proceso de oxidorreducción, tienen que participar dos moléculas, una que se oxida y otra que se reduce. ¿Sí? Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato, ¿se estará reduciendo o se estará oxidando? Se está oxidando, por lo tanto, falta una molécula que se tenga que reducir. Entonces, aquí viene el NAT. ¿Sí? Entonces, aquí hay participación del NAT. El NAT pasa a reducir.
Ahora, continúa lo que es el 1,3 bifosfoglicerato. Este se va a convertir posteriormente en lo que es 3-fosfoglicerato. Significa, vamos a escribirlo de rojo, ¿no? Significa pues que está perdiendo un grupo fosfato, ¿sí? Aquí está perdiendo lo que es un grupo fosfato. Entonces, la enzima, ¿qué tipo de enzima será? Será una quinasa, ¿no? Va a transferir un grupo fosfato. Entonces, la enzima se llama fosfoglicerato quinasa. ¿Y a dónde se ve ese grupo fosfato? ¿Sí? ¿A dónde se irá? Aquí participa lo que es un ADP. Utiliza un ADP por aquí, capta ese grupo fosfato y se convierte en ATP. Entonces aquí vemos que se ha formado ya una molécula de ATP, ¿no? Se produjo una molécula de ATP. Entonces hemos visto que al principio se han gastado dos moléculas de ATP y aquí se está produciendo una, ¿sí? Luego este 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Solamente es un cambio en la posición del grupo fosfato, ¿no? Que estaba en el carbono 3, pasa al carbono 2. Entonces, aquí participa una isomerasa. Entonces, esto específicamente, esta enzima se llama fosfoglicerato mutasa, ¿no? Fosfoglicerato mutasa. Solamente es cambio en la posición del grupo fosfato. Luego, participa una enzima denominada enolasa. Aquí participa una enzima denominada enolasa. ¿Qué va a hacer este enolasa? Este enolasa va a quitar una molécula de agua, ¿sí? Elimina una molécula de agua. Lo que me va a quedar, ¿sí? Lo que me va a quedar se denomina fosfoenolpiruvato. ¿Sí? Y de este fosfoenolpiruvato participa otra quinasa. Participa aquí otra quinasa, ¿sí? Para producirse finalmente lo que es piruvato. La enzima se llama la piruvato quinasa, ¿sí? Entonces, si está transfiriendo un grupo fosfato, ¿quién lo va a captar? En este caso, el que lo va a captar va a ser un ADP. Si ingresa ADP y sale ATP. ¿Sí? Todo esto corresponde para lo que es la glucólisis, pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con esta dihidroxiacetona? ¿El fosfato se pierde? No, no se pierde. Esta dihidroxiacetona se convierte posteriormente en gliceraldehído trifosfato. ¿Sí? Gliceraldehído trifosfato. Esta enzima participante se llama triosa fosfato isomerasa.
enzima por lo tanto, a partir de una molécula de glucosa se van a producir dos moléculas de gliceraldehído y cada una de ellas va a seguir este mismo proceso. ¿Sí? Va a seguir este mismo proceso. Entonces, vamos bien. Tengamos en cuenta que este proceso de glucólisis ocurre a nivel del citoplasma de la célula, ¿sí? En el citoplasma de la célula. Entonces, ahora, vamos haciendo el balance, ¿eh? A partir de una molécula de glucosa, primero se ha gastado, como hemos visto, 2 ATPs, ¿no? 2 ATPs, ¿no? Es lo que se ha gastado en un inicio. ¿Qué más ha participado? Un NAT oxidado, ¿sí? Pero este NAT oxidado, como estamos observando, proviene de un gliceraldehído, pero como se han producido dos gliceraldehídos por acción de esta otra enzima, la isomerasa, vamos a mencionar que se ha participado dos NAT oxidados, ¿sí? ¿Cuál ha sido el producto de la glucólisis? ¿No? Entonces, cada gliceraldehído me va a producir un piruvato, ¿sí? Cada gliceraldehído, un piruvato. Como son dos gliceraldehídos, se van a producir, entonces, dos piruvatos. Cada gliceraldehído, como estamos viendo, me ha producido dos ATPs, ¿sí? Uno aquí y otro aquí. Como son dos gliceraldehídos, entonces me han producido 4 ATPs. Más este NAT reducido, ¿no? Más 2 NAT reducido. Ese es el balance de la glucólisis, ¿no? Entonces, se han producido los piruvatos, 4 ATPs y 2 NAT reducidos, ¿no? Este es la ganancia bruta que se ha generado. Pero si hablamos de una ganancia de la producción neta, ¿con cuánto se ha producido exactamente? Se han producido dos piruvatos, dos ATPs. ¿Por qué dos ATPs? Porque aquí al inicio se gastó dos, ¿sí? Entonces se ha producido dos ATPs y dos NAT producidos, ¿sí? Y ese debería ser lo que es la ganancia neta, ¿ya? Pero le dije, una molécula de glucosa me puede producir entre 38, no, depende del texto, ¿no? Y luego le voy a explicar por qué. Entre 38 y 40 ATPs o 30 o 32 ATPs. Nosotros nos vamos a quedar que se produce entre 30 a 32 ATPs, ¿sí? Como dije, en otros textos usted puede encontrar que se produce entre 38 y 40. Luego vamos a ver por qué esta diferencia. Pero nosotros nos vamos a quedar que se produce entre 30 y 32 ATPs, ¿sí? Entonces, estamos viendo que aquí la glucosa solamente me ha producido 2 ATPs netos. ¿Qué pasa con el resto? ¿Dónde se produce el otro? ¿Sí? Entonces, aquí este piruvato que se produjo, ¿sí? Este piruvato debe continuar oxidándose. ¿Dónde continúa el proceso de oxidación? A nivel de lo que es la mitocondria, ¿sí? A nivel de la mitocondria. Entonces, esto ocurre a nivel del citoplasma, ¿sí? Entonces, este piruvato tiene que ingresar a la mitocondria, ¿sí? Entonces, vamos viendo esa parte. Membrana externa, membrana interna de la mitocondria. Tenemos aquí el piruvato. Este piruvato sufre una transformación en la mitocondria, ¿sí? Aquí a nivel de la membrana interna de la mitocondria hay un complejo enzimático. Este complejo enzimático se denomina lo que es la piruvato deshidrogenasa. Donde esta piruvato deshidrogenasa está conformada por 3 enzimas, ¿sí? Cada una va a realizar una acción distinta
¿qué es lo que va a provocar? Este piruvato, primero, a ver si recuerdan, ¿cuántos carbonos tiene el piruvato aquí? 3, ¿no? El piruvato tiene 3 carbonos. Entonces lo primero que va a ocurrir aquí es una descarboxilación oxidativa. ¿Sí? Una descarboxilación. Significa que va a perder un CO2. ¿Sí? Entonces esta enzima lo primero que va a hacer es que pierda un CO2. Pierde un CO2. Entonces se va a quedar como una molécula de 2 carbonos. Posteriormente tiene que haber un proceso de óxido de reducción. ¿Quién se va a oxidar? El piruvato se va a oxidar. ¿Quién se va a reducir? En este caso se va a reducir el NAD. Y se va a generar NAD reducido. Y aparte va a haber la incorporación de una coenzima A. ¿Sí? ¿Lo van siguiendo? Ocurren estas tres cositas. Por acción de este complejo enzimático piruvato deshidrogenasa ocurren tres cosas. Primero, descarboxilación, ¿no? O sea, va a haber pérdida de CO2. ¿Sí? Va a perder un carbono este piruvato. Luego que va a haber un proceso de óxido-reducción. Se oxida el piruvato y se reduce el NAD. Y el tercer punto que va a ocurrir es la incorporación de una coenzima A. Entonces, esta coenzima A se va a incorporar a esta molécula de 2 carbonos que quedó aquí. Entonces, al final del proceso, este piruvato se convierte en lo que es una acetilcoenzima A. ¿Eh? Y esta acetilcoenzima A es la que va a ingresar a lo que es el ciclo de Krebs. Entonces, el acetilcoenzima A va a ingresar a lo que es la matriz mitocondrial. ¿Sí? Entonces, ya estamos hablando de la matriz mitocondrial. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, vamos a hablar de lo que es el ciclo de Krebs. Partimos de lo que es la acetilcoenzima A. ¿Sí? Esta acetilcoenzima A, lo primero que va a ocurrir es que se va a unir con una molécula de oxalacetato. Entonces, por aquí ingresa el oxalacetato, reacciona con el acetilcoenzima A para formar la molécula llamada citrato. La enzima responsable se llama citrato sintasa. ¿Sí? Citrato sintasa. Luego, este citrato, lo que va a ocurrir es que va a haber un reordenamiento de su molécula. Primero va a haber pérdida de agua y luego va a haber incorporación de agua, con la finalidad pues, de que ya este reordenamiento, pues, para que se convierta en lo que es isocitrato. Isocitrato, ¿sí? La enzima responsable se llama aconitasa. ¿Sí? Aconitasa, que pertenece al grupo de las isomerasas. ¿Sí? Luego, aquí, este isocitrato se convierte en lo que es una molécula de alfa-cetoglutarato. Voy a escribir así, ¿sí? Alfa, ¿sí? Pero tengan en cuenta que es la letra griega, ¿sí? Alfa-cetoglutarato. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Aquí lo primero que va a ocurrir es pérdida de CO2. ¿Sí? Se va a perder CO2. Y va a haber un proceso de oxidorreducción. ¿Sí? Va a haber un proceso de oxidorreducción. ¿Qué significa? Que va a venir el NAD oxidado y se va a reducir. Entonces el producto va a ser aquí un NAD reducido. ¿Sí? Un NAD reducido. Ten en cuenta que ingresa NAD oxidado y sale NAD reducido. ¿Sí? La enzima responsable se llama isocitrato deshidrogenasa. ¿Sí? Aquí participa la enzima isocitrato deshidrogenasa. Continuamos.
este alfa-cetoglutarato se convierte posteriormente en lo que es succinil-CoA. Succinil-CoA. La enzima se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Aquí participa la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y el proceso de reacción es similar, ¿no?, por no decir igual, similar a lo que ocurre con la enzima piruvato deshidrogenasa. ¿Se acuerdan qué ocurría? Primero, pérdida de CO2. ¿No? Pérdida de CO2. Proceso de óxido de reducción, ¿sí? Un proceso de óxido de reducción donde ingresa NAD oxidado y sale NAD reducido. ¿Y cuál es el tercer punto? Incorporación de una coenzima A, ¿no? Entonces ingresa una coenzima A para producirse lo que es la succinil-CoA. Posteriormente, esta succinil-CoA se convierte en lo que es succinato. ¿Sí? Se convierte en lo que es succinato. La enzima responsable se llama succinil-CoA sintetasa, ¿sí? Succinil-CoA sintetasa. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Que hay pérdida de la coenzima A, ¿no? Entonces, la coenzima A se está eliminando. Pero tengan en cuenta que cuando hay ruptura de un enlace de un compuesto que está unido a la coenzima A, hay liberación de energía. Y esa liberación de energía es aprovechada, ¿sí?, para que se produzca un compuesto energético. Se va a producir, vamos a ponerle ATP, ¿sí? ATP. Esta reacción, primero lo que va a ocurrir aquí es que ingresa un GDP. Lo primero que es que ingresa un GDP para formar GTP. Pero el GTP no se utiliza como fuente energética. Entonces, ese GTP posteriormente transfiere su grupo fosfato a un ADP para que se produzca ATP. Entonces, aquí el producto final en esta reacción es ATP, ¿sí? Entonces se produce ATP. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Luego este succinato se convierte en lo que es fumarato. Aquí la enzima se llama succinato deshidrogenasa, ¿sí? Aquí esta enzima se llama succinato deshidrogenasa. Todas las enzimas que participan en el ciclo de Krebs se encuentran a nivel de la matriz mitocondrial, a excepción de esta de aquí, a excepción de la succinato deshidrogenasa. Esta enzima se encuentra anclada en lo que es la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Entonces el succinato tiene que tomar contacto con la membrana interna de la mitocondria para que ocurra esta reacción. ¿Y qué ocurre aquí? Aquí hay la producción de un FAT. ¿Ya? Se produce un FAT. Es a un FAT reducido. Y sale un FAT. Y es un FAT oxidado, ¿sí? Y sale un FAT reducido. ¿Sí? Luego, de este fumarato se convierte posteriormente en malato. La enzima responsable se llama fumarasa. Es una liasa, ¿sí? Liasa. ¿Qué va a ocurrir? Entonces significa que va a romper algo, ¿no? Entonces va a provocar que la molécula se separe en malato y agua. ¿Sí? Se elimina agua. Y posteriormente este malato se convierte en oxalacetato por acción de la enzima
malato deshidrogenasa. ¿Sí? Estamos mencionando otra deshidrogenasa. Va a haber un proceso de oxidorreducción. ¿Qué significa? Que va a ingresar un NAD oxidado y sale un NAD reducido. ¿Sí? ¿Quién se está oxidando aquí? El malato, ¿no? El malato se está oxidando a oxalacetato. Entonces, vamos viendo. A partir de un acetilcoenzima A, se está produciendo y tenemos 1, 2 y 3 NAD, ¿no? En acetilcoenzima se producen 3 NAD, se produce un FAT y se produce un ATP. ¿Correcto? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, vamos haciendo de nuevo el balance. A partir de una molécula de glucosa. A partir de una molécula de glucosa, ¿qué se va a producir? Se produce 2 piruvatos más, aquí vamos, 2 ATPs, ya que estamos viendo el balance neto, ¿ya? 2 ATPs más 2 NAD. ¿Sí? 2 NAD reducidos. Esto es una glucólisis, ¿correcto? Esto es una glucólisis. Ahora luego, estos 2 piruvatos, ¿sí? Estos 2 piruvatos. Lo que hemos visto aquí en el proceso de descarboxilación oxidativa, ¿sí? Que un piruvato se va a convertir en un acetilcoenzima A. Entonces, si son 2 piruvatos, se van a producir 2 acetil-CoA, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se va a producir ahí en este proceso de carboxilación oxidativa? Se producen también 2 NAD reducidos, si se acuerdan, ¿no? Donde estos acetilcoenzima A se van al ciclo de Krebs. Acetil-CoA. Entonces, por cada acetil-CoA se produce 3 NAD. No son 2, se producen 6 NAD. ¿No? 6 NAD reducidos. Se producen 2 FAT reducidos. Y se producen 2 ATPs. ¿Correcto? Eso es lo que se está produciendo. Entonces, a partir de una molécula de glucosa que se está produciendo, vamos de frente a la fuente energética, ¿sí? Se está produciendo, vamos contando, 4 ATPs, ¿sí? 4 ATPs, más, tenemos aquí 10 NAD, más 2 FAT, ¿correcto? Es lo que se está produciendo. Pero tengamos en cuenta una cosita. Esto ocurre a nivel de la mitocondria, ¿correcto? Eso ocurre a nivel de la mitocondria. Esto ocurre a nivel del citoplasma. Entonces, el piruvato ya hemos visto pues cómo es que se convierte en acetilcoenzima. Pero este NAD tendría que irse a la cadena respiratoria, que se encuentra en la mitocondria, para transferir sus electrones para poder generar energía. Pero este NAD se encuentra a nivel del citoplasma. No puede ingresar a la mitocondria. ¿Se acuerdan? Y a nivel que la mitocondria presenta 2 membranas, ¿no? Membrana externa, membrana interna. Esto vendría a ser lo que es citoplasma, citoplasma, y esta es la matriz mitocondrial. Entonces, el NAD y el FAT tienen que encontrarse aquí en la matriz mitocondrial. Pero este NAD produce una glucólisis, se encuentra en el citoplasma. La membrana externa, les dije que tiene una baja permeabilidad. Ya ingresa, llega al espacio intermembranal, ¿sí? Pero no puede atravesar la membrana interna. Entonces, ¿cómo es que se puede obtener energía a través de estos NAD? A través de lanzaderas, ¿sí? A través de lanzaderas.
a nivel de lo que es la matriz mitocondrial, existen dos lanzaderas que va a depender del tipo de célula que le presentes, ¿eh? Que esto a profundidad lo van a tocar ustedes en bioquímica. Pero vamos mencionando, tenemos aquí la lanzadera del malato aspartato, y tenemos la lanzadera del glicerol fosfato. ¿Qué van a hacer estas lanzaderas? Van a transferir los electrones que se encuentran en estos NAT que se producieron a nivel del citoplasma y lo van a transferir a otras moléculas que se encuentran a nivel de la matriz mitocondrial. Entonces, si se utiliza la lanzadera del malato aspartato, estos NAT transfieren sus electrones, ¿sí?, a otro NAT. Pero si utilizan la lanzadera del glicerol 3-fosfato, estos NAT transfieren sus electrones a un FAT. Esa es la diferencia, ¿sí? Si se utiliza la lanzadera del malato aspartato, estos NAT transfieren sus electrones a otro NAT. Y si utilizan la otra lanzadera, estos NAT transfieren sus electrones a un FAT. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Entonces, ahora. Supongamos que ya tenemos estos NAT o estos FAT. Aquí hemos sumado mal, ¿no? Estos 4 ATPs provienen 4 ATPs provienen de estos 2 ATPs y estos 2 ATPs, ¿correcto? Estos 2 FAT provienen de estos 2 FAT. Está bien, ¿no? Sí, está bien sumado, está bien. Entonces, ya vamos viendo cuando estos NAT y FAT ya se encuentran en lo que es la matriz mitocondrial, ¿sí? Tienen que transferir sus electrones a través de la cadena respiratoria. Entonces aquí específicamente estamos viendo aquí la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Este es membrana interna mitocondrial. Este espacio corresponde a la matriz mitocondrial y este espacio corresponde para lo que es el espacio intermembranal, ¿correcto? Entonces, a nivel de la membrana interna de la mitocondria, tenemos 4 complejos. Complejo 1, complejo 1, tenemos el complejo 2, complejo 3 y el complejo 4. El complejo 1 se denomina lo que es la NADQ óxido reductasa. Vamos a escribirlo, ¿ya? 1 se denomina óxido reductasa. El complejo 2 corresponde a la succinato Q reductasa. El complejo 3 se denomina Q-citocromo C óxido reductasa. El complejo 4 se denomina lo que es la citocromo C oxidasa. Entonces, le dije, a nivel de la matriz mitocondrial tenemos los NAT y FAT producidos.
¿sí? Los NAD y FAT producidos. Entonces, si hablamos del NAD, pero antes de eso, aquí dice NADQ, succinato Q. ¿Qué es esa Q? Es una coenzima, ¿sí? Que se encuentra más o menos aquí. La coenzima Q, ¿sí? Entonces, tenemos el NAD. El NAD va a transferir sus electrones primero al complejo 1, ¿sí? Aquí en el complejo 1 tenemos varias coenzimas. Dos que resaltan, tenemos el flavin mononucleótido, y tenemos los complejos de hierro-azufre. ¿Ya? Complejos de hierro-azufre. Entonces, ¿qué va a hacer este NAD? Este NAD transfiere sus electrones, estamos hablando de electrones, ¿sí? Electrones. Los electrones, primero al complejo flavin mononucleótido. Como saben, los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Los electrones tienen carga negativa. Entonces, como tienen carga negativa, van a atraer compuestos que tengan carga positiva. Entonces, aquí van a atraer a protones, ¿sí? Entonces, este flavin mononucleótido se va a cargar con dos protones, ¿sí? Porque el NAD está transfiriendo dos electrones. Como está transfiriendo dos electrones, va a atraer dos protones. Ahora, esos dos electrones se transfieren del flavin mononucleótido al complejo de hierro-azufre, que se encuentra aquí. ¿Sí? ¿Lo van siguiendo? Los electrones se transfieren al complejo de hierro-azufre. Solamente los electrones. Pero ¿qué pasará con estos protones? Estos protones son expulsados al espacio intermolecular. Entonces, aquí ya tenemos expulsados dos protones, ¿correcto? Ahora, este complejo de hierro-azufre está cargado con dos electrones. Va a atraer otros dos protones. ¿De dónde? De la matriz mitocondrial. Entonces ya tenemos dos protones más. Y estos electrones que se encuentran en este complejo aquí nos transfiere al complejo Q. ¿Qué pasa con estos dos protones? Son expulsados nuevamente al espacio intermembrana. Entonces, el complejo 1 va a expulsar cuatro protones, ¿correcto? Ahora, esta coenzima Q que tenía los electrones, ¿sí? Va a atraer, ¿sí? Va a atraer eh, dos protones más, ¿sí? Va a estar cargado con dos protones. Estos electrones son transferidos al complejo 3, ¿sí? Al complejo 3. Entonces, los protones de la coenzima Q son expulsados al espacio intermembranal. Entonces, se está expulsando dos protones. Ahora, ¿qué pasa con estos electrones que se encuentran ahora en lo que es el complejo 3? Nuevamente retornan al complejo Q. ¿Sí? Es un ciclo, el ciclo Q, donde nuevamente esta coenzima Q atrae dos protones más, ¿sí? Los electrones que pasan nuevamente llegan al complejo 3, y estos protones nuevamente son expulsados al espacio intermembranal. Ahora, ¿por qué no realiza nuevamente, no? Los electrones ahora se encuentran en el complejo 3? ¿Por qué no regresan nuevamente al complejo Q? Porque con cada transferencia la energía se va perdiendo. Entonces, en esta segunda vuelta, los electrones no tienen la energía para regresar al coenzima Q, sino que pasan al complejo 4, ¿sí? Entonces, este complejo 4 que está con los electrones, carga o atrae dos protones, y estos dos protones quedan ahí por un momento. ¿Qué pasa con los electrones? Los electrones son transferidos a una molécula de oxígeno o a media molécula de oxígeno para producir agua. Media molécula de oxígeno para producirse agua, ¿sí? Al transferir los electrones al oxígeno se produce agua. ¿Y qué pasa con estos protones? Estos protones pues van a ser expulsados al espacio intermembrana. ¿Cuántos?
solamente 2 protones. ¿Sí? Entonces estamos viendo, a partir de un NAT, ¿sí? A partir de un NAT, ¿cuántos protones se están expulsando? 10, ¿no? 10 protones, ya está. Ahora, ¿qué pasa con el FAT? El FAT no entrega los electrones al complejo 1, sino es que lo entrega al complejo 2, ¿sí? El FAT entrega los electrones al complejo 2, pero este no atrae protones, sino que de manera inmediata lo transfiere al complejo Q, ¿no? A la coenzima Q. Y esta coenzima Q transfiere los electrones al complejo 3, se repite el ciclo, y después del 3 pasa al 4, ¿sí? Entonces, el FAT, ¿cuántos protones va a expulsar? A partir de aquí, ¿no? Va a expulsar 6 protones. Un NAT va a permitir que se expulsen 10 protones y un FAT va a permitir que se transporten 6 protones. Entonces, estamos viendo que se está acumulando aquí los protones, ¿correcto? Se están acumulando los protones. Entonces, como mencionamos en una clase, algunos autores afirman que existe un complejo 5. Pero no es tanto así un complejo 5, sino estamos hablando de lo que es la ATP sintasa, ¿no? Que tiene una zona F0, una zona F1, donde estos protones van a ingresar por esta vía, por esta ATP sintasa. ¿Cuántos protones necesitan ingresar para que se produzca ATP, ¿no? 4. Por cada 4 protones que ingresan, se produce un ATP. ¿Sí? Por cada 4 protones que ingresan, se produce un ATP. Entonces, si un NAT expulsa 10 protones, 10 entre 4, ¿cuántos ATP se van a producir? 2.5 ATPs. Y si un FAT que transporta o transfiere 6 electrones, entre 4, ¿cuántos ATP se van a producir? 1.5 ATPs. ¿Correcto? Entonces, porque en algunos textos ustedes van a encontrar que un NAT produce 3 ATPs, un FAT produce 2 ATPs, pero actualmente se utilizan estos valores, ¿sí? Se utilizan estos valores. Un NAT produce 2.5 ATPs y un FAT produce 1.5 ATPs, por este hecho. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos viendo. Glucosa. Glucosa me producía 4 ATPs, ¿sí? Vamos viendo todo el esquema, ¿sí? Desde glucólisis, descarboxilación oxidativa y lo que es ciclo de Krebs. 4 ATPs netos, ¿sí? Contando 2 de la glucólisis y 2 del ciclo de Krebs. Me producía 2 FAT y me producía 10 NAT. Pero 8 NAT, ¿sí? Que corresponden a lo que es corresponden a lo que es ciclo de Krebs y de carboxilación oxidativa, y esos otros 2 NAT que provienen de lo que es eh, la glucólisis, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está claro usted? Entonces, vamos bien. Solamente esto. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí 2 FAT que corresponden a 3 ATPs, ¿no? Por el 1.5. 8 NAT que corresponde a 20 ATPs, ¿correcto? 8 por 2.5, 20 ATPs. Si me equivoco, me avisan. Más estos 4 ATPs. Entonces aquí tendría 27 ATPs. Ahora, ¿qué pasa con estos NAT de aquí? Estos NAT. Esto va a depender de la lanzadera. ¿Sí? Va a depender de la lanzadera. Entonces, si utilizamos la lanzadera del malato espartato, se van a producir, ¿cuántos ATPs aquí? 5, ¿no? 5 ATPs si utiliza la lanzadera del malato espartato. Y si utiliza la lanzadera
del glicerol de fosfato, ¿cuántos ATP se van a producir aquí? 3 ATP, ¿correcto? Porque los electrones son transferidos o bien al NAT o bien al FAT. Entonces, si vamos sumando, incluso, si vamos sumando 27 y 5 serían 32. ¿Sí? 32 ATP. 27 y 3 serían 30 ATP. Es por eso que le dije, pues una molécula de glucosa me puede producir entre 30 a 32 ATP y se debe pues a la lanzadera que vaya a utilizar para transferir los electrones. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Bueno, vamos continuando, ¿ya? Entonces, esto es correspondiente a lo que es función de nutrición. Vamos a ver lo que es función de relación. Este es más corto, ¿sí? La función de relación agrupa todas las actividades que un ser vivo ejecuta para sobrevivir en el medio que le rodea. Desde conseguir alimento, evitar ser comido o hacer frente a las condiciones ambientales, ¿no? Hasta encontrar pareja reproductiva o sacar adelante a la descendencia. Las actividades de un ser vivo son tan variadas que difícilmente se podría hacer una lista de todas ellas. Entonces, aquí vamos a ver las funciones tanto en animales como en vegetales. Entonces, si hablamos de animales, ¿sí? Si hablamos de animales, ningún ser vivo puede vivir ajeno a lo que ocurre en el medio en el que vive. Necesita capturar el alimento, fabricarlo, buscar pareja, defenderse de los depredadores, elegir las condiciones ambientales más favorables para su vida. O sea, en definitiva, necesita relacionarse. Así pues, la función de relación permite al ser vivo conocer mejor el medio que le rodea, para asegurar así su supervivencia, respondiendo lo mejor posible ante posibles cambios. Entonces, aquí se necesita de 3 elementos para esta función de relación. Tenemos aquí la percepción, la coordinación y la respuesta. Entonces, la percepción corresponde a la obtención de la información. ¿Cómo es que va a obtener la información? Entonces, para ello es necesario la presencia de un estímulo. El estímulo. Entonces, cada una de las informaciones que puede percibir un organismo vivo, ¿no? Va a depender del estímulo que puede ser físico, químico o biológico, ¿sí? Entonces, esos estímulos pueden ser físicos o biológicos. Entonces, por ejemplo, un estímulo físico, tenemos la luz, tenemos el sonido, tenemos los cambios de temperatura. Estímulos químicos, tenemos por ejemplo sustancias nutritivas, tenemos sustancias tóxicas, tenemos algunos compuestos volátiles. Y estímulos biológicos tenemos, por ejemplo, presencia de otros seres vivos, ¿no? Como ataques de depredadores o presencia de parásitos. Entonces, estos estímulos tienen que ser captados por algo, tienen que ser captados por receptores, ¿sí? Receptores sensoriales, que son estructuras corporales sensibles a los cambios, ¿no? A los cambios de los estímulos, ¿no? Físico, químico o biológico. Por lo tanto, estos receptores se clasifican de la siguiente manera. Estos receptores pueden ser de tipo mecanorreceptores, pueden ser de tipo fotorreceptores, termorreceptores, tenemos los quimiorreceptores. Entonces ya más o menos vamos dando la idea de que
que es lo que van a detectar estos receptores, ¿no? Por ejemplo, el primero percibe estímulos de tipo mecánico, como por ejemplo el sonido, la presión, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del dolor, ¿no? O el movimiento. Son los receptores del sentido del oído y del tacto, ¿sí? Estamos hablando de los mecanorreceptores. Los fotorreceptores captan estímulos físicos derivados de la presencia o ausencia de luz, permiten la obtención de imágenes del entorno y son los receptores del sentido de la vista. Los termorreceptores captan estímulos físicos derivados del cambio de temperatura en el medio, están presentes en el sentido del tacto. Y los quimiorreceptores, ¿no?, captan los estímulos químicos como la presencia de sustancias solubles en el agua o volátiles en el aire, y son los que actúan en el sentido del gusto y del olfato. ¿Ya? Entonces, ya tenemos en cuenta el estímulo, tenemos en cuenta lo que es el receptor. Entonces, una vez que se captó este estímulo, esta información debe ser procesada, ¿sí? Y estamos hablando ya de lo que es la fase de coordinación, ¿sí? Para saber qué es lo que se va a hacer ante el estímulo percibido. Entonces, en esta parte, en lo que es la parte de coordinación, es llevada a cabo por sistemas de coordinación que regulan el funcionamiento de todos los componentes del organismo para que actúen de forma conjunta, coordinada y adaptada a las condiciones del medio. Entonces, estos sistemas de coordinación son de dos tipos. Pueden ser de coordinación nerviosa o puede ser de coordinación endocrina. Entonces, si hablamos de coordinación nerviosa, esta es llevada a cabo por el sistema nervioso. Transmiten información por impulsos nerviosos desde los receptores sensoriales hasta los órganos de coordinación, que procesan la información y elaboran una respuesta que transmiten y llevarán a cabo los órganos efectores. En este caso la respuesta es rápida y es exclusiva de los animales, ¿ya? Mientras que la coordinación endocrina es llevada a cabo por el sistema endocrino, formada por glándulas que fabrican unas sustancias químicas, ¿no? En este caso hablamos de las hormonas, que estas viajan a través de todo el organismo y actúan como mensajeros químicos sobre los efectores, ¿no?, sobre los órganos dianos. La respuesta aquí es lenta y duradera, ¿ya? Entonces, una vez que el estímulo llegó bien a la coordinación nerviosa o coordinación endocrina, es que ya se emite la respuesta, ¿sí? La respuesta, pues, puede ser de dos tipos: la respuesta motora o respuesta secretora, ¿sí? Entonces, si se recibió la señal a través de la coordinación nerviosa, ¿sí?, coordinación nerviosa, entonces se va a emitir una respuesta motora. ¿Ya? Aquí se emite una respuesta motora. Que corresponde, pues, al movimiento de todo el organismo o una parte de él. En este tipo de respuesta participan las células musculares que tienen la capacidad de acortarse o alargarse para provocar el movimiento de las estructuras corporales, ¿sí? Pero si ha sido estimulada lo que es la coordinación endocrina, entonces se va a emitir una respuesta de tipo secretora. Que se lleva a cabo por las células que fabrican sustancias tales como, por ejemplo, la saliva, jugos gástricos, lágrimas, venenos, ¿sí? Dependiendo, pues, de la activación de la coordinación nerviosa o coordinación endocrina. Ahora, si hablamos de los distintos organismos, estos organismos presentan un nivel de desarrollo diferente respecto al sistema nervioso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si hablamos de los vertebrados, este sistema nervioso está formado por lo que es el sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico y un sistema nervioso autónomo, ¿sí? Los otros son
estructuras mucho más sencillas de los otros organismos. Ahora, respecto a las plantas, ¿sí? Las plantas también responden a los estímulos, ¿sí? En este caso, el movimiento que puedan presentar estas plantas, porque también presentan movimientos, se denominan lo que son las axias, ¿sí? O no, los tropismos, o puede ser las nastias. Los tropismos corresponden a lo que es el crecimiento de la planta en una dirección específica, ¿sí? Crecimiento. Mientras que las nastias corresponden a lo que son movimientos transitorios de las plantas. Por ejemplo, si hablamos de tropismos, ¿no? Tenemos fototropismo, o sea, el crecimiento va a ser hacia la luz, ¿sí? Geotropismo, el crecimiento va a ser hacia el suelo. Quimiotropismo, el crecimiento va a ser hacia sustancias químicas específicas. Pero en el caso de las nastias, como le dije, pues son movimientos transitorios. Por ejemplo, ustedes habrán visto, ¿no?, en las películas que una persona toca una flor o una planta, esta se contrae. Entonces, ahí estamos hablando de nastia, porque son movimientos temporales, porque posteriormente, pasado el efecto, pasado el estímulo, vuelven a su estado inicial. Esto es respecto a lo que es esta clase de funciones vitales. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a pasar lista, ¿no? Abanto, Presente. Cedo Pereira, Presente. Alba Méndez, Presente. Bejarano Pérez, Presente. Las Robles, Presente. Carrasco Parks, Presente. Carrasco Quipuscoa, Presente. Castro Vizosa, Presente. Charca Pequens, Presente. Chía Uribe, Presente. Coral Salvador, Presente. Delgado Medina, ¿no hay Delgado Medina? Gil Cruz, Presente. González Maguiña, Presente. Huerta Guerrero, Presente. Cero Solís, Presente. Hoyos, Presente, profesor. Montalbán Cortijo, Presente, profesor. Moreno Ángeles, Presente, profesor. Moreno Lara, Presente, profesor. Pinto Gil, Presente. Quesada Reyes, Presente, profesor. Quiroz Viera, Presente, profesor. Rodríguez Castillo, Presente, profesor. Tapia Ñuñuvero, Presente, profesor. Zabaleta Reyes, Presente, profesor. Delgado Medina, ¿no? Profesor, presente. Delgado Medina, Sí. ay, ¿no? Bueno, Profesor, sí, está que profesor, dice que- Está hablando, pero muy despacio, profesor. ya está. Entonces, en el transcurso del día voy a ver qué tema le doy para que ponga para el miércoles. Entonces, los que tendré que poner sería para el primer grupo Mauricio Hoyos, ¿sí?, y Montalbán Cortijo, y para el segundo grupo sería Rodríguez Castillo y Zabaleta Reyes. Sí, voy a ver qué tema. ¿Para este miércoles, profesor? Sí, para este miércoles. Ya, ok. A ver, ¿qué podría ser? Ok, profesor. Ah, ya. Podrían hablar sobre fermentación láctica, ¿no? Correspondiente a lo que es, por ejemplo, ciclo de Cori, lo que ocurre en el organismo. ¿Ya? Para ambos grupos. Para ambos grupos. Sí, ¿Para ambos, profesor? sí. O sea, fermentación láctica relacionada con lo que es el ciclo de Cori. ¿El ciclo de qué, disculpe? Lo escribo en la pantalla, ¿ya? Ya.
¿Sí? ¿Se ve, no? Sí, profe, sí se ve. Profesor, por ejemplo, a mí me toca hacer con Juan Diego, con Rodríguez. Le hacemos los dos las diapositivas, ¿no? Los dos les Sí. ponemos. Sí, Ya, correcto. profe. Ya pues muchachos, si es que no hay alguna pregunta, entonces nos estamos publicando el miércoles, ¿eh? Entonces nos vemos, cuídense, hasta luego.